El Parque Centenario en perspectiva. Bienvenidos a este podcast emblemático del Parque Centenario, donde su historia y patrimonio serán la narrativa, sí señor, la narrativa que ustedes podrán escuchar. Y como todo inicio, hay que hablar desde un principio de cómo surgió el Parque Centenario, quién lo diseñó, quién fue el arquitecto, etcétera, etcétera. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y quién diseñó? ¿Quién fue el arquitecto? ¿Quién fue el que hiciera todo esto en realidad? Y resulta que fue diseñado por Pedro Malavet, bajo la dirección del arquitecto, también pintor, Luis Felipe Jaspe Franco. ¿Ya? Y resulta que todo esto se empieza a planificar desde el año 1855. Y es ahí donde precisamente el 11 de noviembre de ese mismo año asume funciones el gobernador Manuel Narciso. Y es ahí donde entonces el consejo de la ciudad le da nombre de la Plaza de la Independencia, que era un gran playón entre Getsemaní y la entrada de la ciudad, ¿sí? Y es que antes, ojo, presten atención a esto, antes de ser el Parque Centenario, la zona donde hoy se asientan miles de ciudadanos de Getsemaní, del centro, de pronto que vienen a realizar algunas diligencias, fue a finales del siglo XV y hasta 1815 el lugar del matadero municipal. Sí, señor, ya escucharon, lugar del matadero municipal, que era un sitio donde se sacrificaban las reses destinadas para el consumo humano, conociéndose como la Plaza del Matadero. Además de esto, aquí también salían las pieles con las que surge la necesidad de convertirlas en cueros útiles, es decir, con estos cueros se hacían las sillas, puertas y otros muebles sencillos. Así que en sus calles aledañas, que hoy son conocidas como La Tripita y Media y La Tortuga, hubo talleres que hacían una cadena productiva a partir de lo que salía de este matadero. Y ahora aquí hay otro dato muy curioso, porque en el año 1907, siendo gobernador de Bolívar Miguel Mariano Torralbo, y en 1909 el gobernador Jerónimo Martínez Aicardi nombró una comisión encargada de la construcción del parque, la cual quedó conformada, entre otros, por Constantino Parejas, Camilo Delgado y Lacy de Segovia. Posterior a esto, se convocó entonces a un concurso para la creación de este Parque de la Independencia, como se llamó en un principio. Entonces empiezan varios arquitectos, varios diseñadores a concursar, a hacer la planificación de todo este monumento, y es ahí donde gana el arquitecto barranquillero que nombré anteriormente, Pedro Malavet. Y resulta que Pedro recibe 20 pesos, obviamente en ese entonces era un dineral, ahora no es nada, pero en ese entonces era un dineral, y es en abril de ese mismo año donde se inician las obras bajo la dirección del cartagenero Luis Felipe Jaspe Franco. Entonces es ahí donde empieza a surgir la elaboración de lo llamado Parque Centenario, por motivo precisamente del primer centenario de la independencia de Cartagena, del coloniaje español. Todo esto en 1911. Entonces, su origen obedece a un parque cuasi cuadrangular de tipo francés con elementos neoclasistas. Es por esto que el parque tiene 8 entradas, si ustedes la ven muy bien, que adornan cada una con un arco, y gana, ojo, el mérito de ser el pulmón. Gana el mérito de ser el pulmón de la ciudad, porque 3 de las 8 puertas alcanzaron a colocarse unas esculturas representadas como el monumento de la mujer, que es la primera entrada que va directamente frente a la torre de reloj. Estas portadas entonces estaban pintadas de rojo combinado con rosado. Era un color, digamos, ladrillo, como lo conocemos el día de hoy. Entonces, este monumento de la mujer fue donado precisamente por las mujeres de Cartagena. La segunda escultura es a la juventud y el tercer monumento es al trabajo. En esta última, hace algunos años, elaboraron la parte del martillo, un pedazo de este monumento, pues los amigos de lo ajeno. Entonces, ojo porque lo que pasó en el matadero
después de construir el Parque Centenario, fue algo muy pensante para cada uno de los ciudadanos cartageneros. Entonces ustedes se preguntarán qué pasó en el matadero después de construir el parque, ¿cierto? Y es que después de la independencia se siguió utilizando para eso, para matar las reses. Y resulta que Cartagena había vivido una epidemia súper agresiva en ese momento, era llamada la cólera, en 1849, que mató una gran parte importante de la población. Por esto, es una parte esencial con la que se creó el mercado público. Investigando con historiadores y personas que saben de este tema, esta podría ser la razón por la que en 1920 el matadero haya llegado a su fin, y es porque precisamente llegó el mercado público. Por otra parte, vamos a hablar de la parte central de este monumento. Las 8 entradas que hoy tiene el Parque Centenario conduce al monumento más sublime de este lugar, y les estoy hablando precisamente del obelisco, que está elaborado en mármol y fue donado por el gobierno de Italia cuando Juan Bautista Mainero, quien era el cónsul de ese entonces. Esa estructura fue elaborada en Génova bajo el diseño del grandioso jaspe. La gran obra se trata de un cóndor elaborado en bronce, el cual reunía todo el sentido patriótico del centenario, honrando a los representantes que firmaron el acta en el que la dichosa provincia de Cartagena, como también era llamada, se declaraba independiente del poder español. Y es en este lugar de templete octagonal donde se destinó las famosas retretas y también destinadas representaciones musicales que se realizaban, lo cual hizo que estas costumbres se extendieran por muchas décadas, a tal punto que muchos getsemanicenses y personas que tuvieron la vivencia de este arte los recuerdan como algo propio de su infancia, y cada vez que tocan esta parte de su niñez los lleva y los eleva a recordar todo lo que vivieron durante esta etapa. Y bueno, entonces ustedes dicen, bueno, si yo no soy de Cartagena o si vivo en Cartagena pero yo no salgo de la ciudad, no salgo de mi casa, ¿dónde queda el Parque Centenario? ¿Cómo me puedo ubicar yo? ¿Sí? Entonces, listo. Usted va a llegar al centro histórico de la ciudad, que eso todos lo debemos conocer. Y escuchen, porque el Parque Centenario es el epicentro de los barrios de Getsemaní y San Diego, y también de los sectores comerciales de la Matuna, ¿ya? Entonces, limita el norte con el Camellón de los Mártires, al sur con la calle de la Independencia, por el oriente con la avenida Daniel Lemaitre y el occidente con la avenida del Centenario. Entonces, como se los dije anteriormente, este maravilloso monumento del Parque Centenario, que antes era conocido como el Parque de la Independencia, es el centro, es el pulmón del centro histórico de la ciudad, porque es ahí donde conduce a donde nosotros queramos ir. Conduce a la Torre de Reloj por las 8 entradas que tiene, obviamente. Conduce a Getsemaní, conduce a San Diego y conduce a las distintas partes donde queramos nosotros ir, ¿ya? Entonces, no se vaya a perder y tome mucho apunte, porque esta es la dirección exacta como usted puede llegar. Puede coger un taxi, puede coger una moto, puede coger un bus público, el sistema de transporte de la ciudad, sencillamente, y llega a este monumento. Gracias por sintonizar el Parque Centenario de Cartagena en perspectiva.